Hasta el momento hemos visto que si conocemos la magnitud y la dirección, podemos nosotros calcular las componentes del vector. Pero si nosotros conocemos las componentes del vector, también es posible ahora calcular la magnitud y la dirección. Y la dirección la vamos a calcular a través del ángulo. ¿Con qué fórmulas? Vean, aquí tenemos las fórmulas para calcular la magnitud. La magnitud se va a calcular como la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Y el ángulo se va a calcular como la tangente inversa o tangente a la -1 de la componente y entre la componente x. El ángulo, vean, algo muy importante es que el ángulo que se obtiene de esta fórmula siempre está referenciado respecto del eje x, que puede ser positivo o negativo, pero siempre respecto del eje x. Ahora, nosotros podemos, a través de esta fórmula, obtener ángulos negativos o ángulos positivos. Vamos a ver cuál es la interpretación de esto. ¿Cómo determinamos cuál es la dirección positiva? La dirección positiva de un ángulo se mide en sentido contrario de las manecillas de reloj. Vean esta figura. En esta figura, el ángulo nace de la línea que está horizontal y va hacia esta línea. Y vean la dirección que sigue. La dirección que sigue es contraria a la de las manecillas del reloj. Esa le vamos a llamar la dirección positiva. Pero no solo esa forma podríamos encontrar. Imaginen nosotros que tuviéramos un sistema coordenado así y que tuviéramos un ángulo, un vector aquí. Entonces nosotros podemos tener otro ángulo, que es este. Vean que este ángulo también va a ser positivo. ¿Por qué? Porque sigue estando medido en la dirección contraria de las manecillas del reloj. Entonces, ¿están de acuerdo que un ángulo que está aquí, este es positivo, este también es positivo? Si nosotros tenemos otro que está aquí, ese ángulo también es positivo. Pero también podemos tener ángulos negativos. Y simplemente lo que me está diciendo es que ese ángulo está medido en la dirección contraria a la positiva, ¿no? Es decir, está medido en el sentido de las manecillas de reloj. Vean cómo está esta figura. Si nosotros tenemos un conjunto de vectores, pues podemos ver que hay muchos ángulos que están medidos en la dirección negativa. Vean, este que está aquí, pues sería un vector que está en el segundo cuadrante con su ángulo como está mostrado. Pero ¿qué pasa si yo tengo también aquí un vector en esta zona y tengo un ángulo que está de esta manera? ¿Sí lo ven? Este ángulo también es negativo. O sea, el signo menos lo único que representa es la dirección en la que fue medido el ángulo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y este ángulo, recuerden que a través de esta fórmula siempre me da el ángulo respecto del eje X, que podría ser en la parte negativa o en la parte positiva. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la magnitud y dirección de un vector que tiene por componentes menos 10 newton en X y 5 newton en Y. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar las fórmulas. Vamos a aplicar la fórmula de la magnitud. La magnitud dice que es F. Recuerden cómo representamos la magnitud. Es la letra sin la flecha arriba. Y dice que es la raíz cuadrada de la primera componente. La vamos a poner aquí. Menos 10 newton al cuadrado. Más la segunda componente al cuadrado. Ok. Vean, este número, aunque sea negativo, al elevarlo al cuadrado se va a hacer positivo. Es decir, siempre que evaluemos dentro de esa raíz, todos los números van a ser positivos. Entonces lo voy a meter a mi calculadora. Esto es 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y como resultado nos da 5 raíz de 5, ¿no? Aquí faltó la palabra n. Newton, ¿no? Si tiene por unidades Newton, pues eso también lo va a tener. Si ponemos el valor decimal, esto es 11.1803 Newton. Entonces la magnitud no está muy complicada a calcular. Ahora vamos a ver el ángulo.
la dirección es la tangente inversa de la componente Y entre la componente X. Vean cómo se cancelan estas unidades. Y entonces, esto es igual a la tangente a la menos 1 o tangente inversa de 5 sobre menos 10. Nuevamente, vamos a nuestra calculadora y esto nos va a dar 5 entre menos 10. Esto nos da menos 26.5650 grados. Vamos a interpretar ese ángulo. Lo primero que tenemos que saber es dónde está ese vector. Si ustedes observan, tiene componente X negativa y componente Y positiva. ¿Están de acuerdo que si nosotros buscamos aquí cuál es el que tiene componente X negativa y Y positiva, estamos hablando de un vector que se encuentra en el segundo cuadrante? Y vean cómo lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué significa el signo menos? Pues vámonos de nuevo a esta figura. Dijimos que el signo menos era para ángulos que estaban medidos en la dirección de las manecillas de reloj, siempre partiendo desde el eje X. Entonces, vean, este ángulo, pues es realmente como este, ¿no? Y entonces es un ángulo negativo por el hecho de que nació desde el eje X, pero va en la dirección de las manecillas de reloj. Esa es la interpretación. Vamos a ver otro ejemplo. Calcular la magnitud y dirección de un vector que tiene por componentes menos 40 newton y menos 30 newton. Entonces vean, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo primero que vamos a calcular de nuevo es la magnitud. La magnitud me va a quedar como menos 40 newton al cuadrado más menos 30 newton al cuadrado. Y aquí vamos a aplicar nuevamente lo que dijimos. Todo número elevado al cuadrado, sea positivo o negativo, da positivo, ¿no? Entonces, todo esto va a ser positivo. Esto me queda la raíz de menos 40 al cuadrado, que es equivalente a poner 40 al cuadrado. Entonces, esto sería 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Esto da 50. La unidad, newton. Vamos con el ángulo. El ángulo es tangente a la menos 1 de la componente Y entre la componente X. Ahí está. Nuevamente, esto nos queda tangente a la menos 1 de menos 30 entre menos 40. Y lo metemos a la calculadora. Esto es menos 30 entre menos 40. Esto me da 36.8698 grados. Recuerden que este lo pueden truncar o redondear. ¿Ok? Ahora vamos a interpretar dónde está este vector. Y nuevamente vamos a nuestra tablita. Tiene componente X negativa y componente Y negativa también. Entonces, en donde está negativo, negativo es en el tercer cuadrante. ¿Ya? Entonces, este vector está aquí. Ahora, dijimos que el ángulo que me da esta operación siempre está respecto del eje X. Ajá. Entonces, no hay de otra, ¿no? Si ya dibujamos nuestro vector aquí, no hay de otra más que, no puede venir desde acá, sino va a venir de la parte más cercana. Entonces, va a venir aquí. Este ángulo que está aquí es de 36.8698 grados. Ajá. Está medido en la dirección positiva, ¿no? Recuerden que la dirección positiva es la dirección contraria a las manecillas de reloj, así. Y por eso automáticamente nos da un valor positivo. Y para concluir, en muchas ocasiones, pues no tenemos los números, sino tenemos expresiones. Sin embargo, aún así podemos calcular las componentes de estas expresiones. Vean,
Dice, calcular las componentes del vector. Aquí tengo un vector que tiene magnitud T1. ¿Cuánto vale T1? Ya no lo sé. Ya no me dice 10 newton, 5 newton, 20 newton. Simplemente vale T1. Y tiene un ángulo gamma con la vertical. Entonces, lo primero, recuerden cómo es que vamos a calcular las componentes. Tenemos que decir qué conjunto de ecuaciones vamos a ocupar. Primero tenemos que saber entonces respecto de qué eje está referenciado el ángulo. Y vean que este ángulo viene del eje Y. Y recuerden que dijimos que cuando el ángulo viene del eje Y, vamos a utilizar el seno para la componente X y el coseno para la componente Y. Entonces, ¿cómo quedaría mi componente T1X? Pues sería la magnitud del vector por el seno, porque recuerden que estamos hablando de un ángulo que está respecto del eje Y de gamma. Ahora, ¿en qué cuadrante está? Está en el tercer cuadrante. Si yo me regreso aquí, en el tercer cuadrante va a tener componente X negativa y componente Y negativa. Por lo tanto, yo tengo que agregar el signo menos y esta sería la componente. Ya no puedo hacer más, ya no puedo hacer la sustitución porque yo no conozco la magnitud del vector ni conozco el ángulo, pero sí puedo calcular la expresión de la componente. Ahora, si calculo la componente T1Y, ¿qué sería también? Sería negativa y recuerden, siempre va a ser la magnitud del vector, por lo tanto vamos a tener aquí, si su magnitud es T1, pues vamos a poner T1 y va a ser coseno de gamma. Y ahí termina este ejercicio, porque no podemos hacer más. Vamos al ejemplo 8. Dice, calcule las componentes del vector. Vean, es un vector que está sobre el eje Y negativo. Ya habíamos platicado que cuando un vector está sobre un eje, una de sus componentes vale 0. Si el vector está sobre el eje Y, su componente X vale 0. ¿Están de acuerdo? Y si está sobre el eje X, la componente Y vale 0, porque recuerden que la componente es la sombra del vector. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a calcular las componentes. Podríamos sustituir un ángulo. Recuerden que podemos dar un ángulo, podríamos dar este de 90 grados. ¿Están de acuerdo? Ahora, este está en el tercer cuadrante, aunque no tiene componente X, por lo tanto su componente X va a ser 0. Aún así, ¿qué pasa si yo considero que tiene un ángulo de 90 grados? Pues simplemente sería T1, no, perdón, aquí sería W WX, pues ¿quién va a ser? La magnitud del vector. Ajá. Ahora, ¿qué conjunto de ecuaciones debo ocupar? Pues el ángulo viene respecto del eje X, por lo tanto sería coseno para la componente X, pero este es coseno de 90. Si ustedes evalúan el coseno de 90 en su calculadora, esto me da 0. Entonces esto automáticamente me da 0. ¿Y qué pasa si yo quiero calcular la componente Y? Pues sería la magnitud del vector por el seno de 90, pero el seno de 90 es 1. Por lo tanto, esto me da W. Y dice, el valor de la componente es la misma que la de la magnitud. Ya lo habíamos platicado, ¿están de acuerdo? Es decir, yo puedo omitir las operaciones y simplemente decir que WX es 0 porque es un vector que está sobre el eje Y y WY es igual a W.